La laguna Culeo se ubica a 50 kilómetros al suroeste de Santiago. Varios estudios se han centrado en el por qué desapareció la laguna Culeo en el centro de Chile. Y un estudio reciente concluyó que la falta de precipitación fue la causa principal, trayendo tremendas consecuencias políticas, ya que apoyó el argumento de que el gobierno no es responsable de esta situación ambiental, económica y desastre social. En este estudio evaluamos en detalle la historia socioeconómica de la cuenca, el clima pasado y sus efectos en los niveles de agua de la laguna, incluidos los efectos del reciclaje y las precipitaciones, las modificaciones antropogénicas en el equilibrio hídrico de la laguna, la evolución de los derechos y demandas del agua, y estimaciones inexactas de los volúmenes sostenibles de la extracción de agua subterránea de los acuíferos regionales. En este reportaje conversamos personalmente con el impulsor de este estudio, el hidrólogo e investigador Pablo García Cebesich. Bueno, yo crecí en Aculeo. Aculeo, mi corazón está con Aculeo. Aquí me crié prácticamente, yo andaba con Ojota cuando era joven. Muy amigo y prácticamente familia de todo el pueblo y con mucho cariño que les tengo. Y fuimos uno de los primeros que llegó con parcelas de agrado acá a la zona. Ya habían unos 4 o 5 parcelas de agrado en ese momento, en los 80. Y claro, pues uno llegaba con parcelas de agrado y lo primero que hacía era tener el surtidor todo el tiempo, el pasto, el césped, ¿cierto? Que tenía que estar el surtidor corriendo todo el día. Era increíble, no había conciencia porque era un recurso que abundaba, ¿ya? Había muchísima agricultura familiar campesina, había muchísimo cultivo de hortalizas, de sandías, de tomates, lechugas, cultivos anuales, ¿ya? Que se regaban más que nada por inundación, por tendido. Y nunca hubo un problema con la laguna, ¿ya? ¿Qué pasó después? Que empezaron a llegar más parcelas de agrado, más pasto, más césped, ¿cierto? Condominios, con pozos profundos para tirar, todavía lo hacen, más césped. Y este sistema empezó a cambiar, ya el balance hídrico de este sistema, porque antes había una relación muy estrecha entre lo que era la precipitación anual y los niveles de la laguna. Y después de que hubo todos estos cambios de uso del suelo en donde se incluye la gran agricultura, el establecimiento de la gran agricultura, en este caso frutales, ¿ya? Empezó a haber un cambio, se empezó a consumir mucho más agua de lo que entraba en el sistema anualmente, ¿ya? Y la laguna a poco fue desapareciendo, se empezó a contaminar mucho también cuando existía la laguna, ya no eran las aguas que habían antes, era más contaminación, los pescados muertos aparecían mucho más seguidos. Era un paraíso antes esto, era un paraíso porque es un lago natural y había muchísimas aves de muchos tipos, habían no castores, sino que coipos, creo que se llamaban, coipos. Había una fauna impresionante, era realmente una pintura ver esto. Las mañanas era neblina, una niebla que cubría las islas y después se iba dispersando y uno veía las garzas volando, garzas pescando, algún botecito pescando también, algunos pescadores de los muelles, los campings estaban por todos lados, ¿cierto? Y todo eso se desapareció, todo eso ya no está. Varios estudios se han centrado en el por qué desapareció la laguna Culeo en el centro de Chile. Y un estudio reciente concluyó que la falta de precipitación fue la causa principal. 1. La laguna se secó debido a una disminución en la precipitación anual.
2. Los cambios en el uso de la tierra que resultaron en aumentos dramáticos en el consumo de agua agotaron el sistema laguna acuífero lo suficientemente profundo como para establecer niveles de nivel freático por debajo del fondo de la laguna. La laguna Culeo se encuentra entre el grupo creciente de eventos hidrológicos antes mencionados. Su nombre proviene del dialecto mapudungún Acumleu, que significa donde terminan los ríos. Yo me fui el año 2001, ¿ya? Me titulé de ingeniero forestal en la Universidad de Chile y me fui a la Universidad de Arizona a estudiar un magíster, primero en hidrología y manejo de cuencas y después un doctorado en bioingeniería. Arizona se caracteriza porque es el programa de hidrología número 1 en el mundo. Me impresionó los cambios en uso del suelo que había, me impresionó que no había un control de estos cambios, de estas decisiones de uso del suelo, cómo se consumía agua de una forma descomunal a como era antes y al mismo tiempo cómo estaba lloviendo menos. También me encontré con una cuenca que estaba totalmente en conflicto. Muchas personas culpando el cambio climático, que ya no llueve como antes, etc. Muchas personas culpando a la gran agricultura, que los guindos que desviaron todos los afluentes, que construyeron pozos profundos por todos lados, que construyeron una nueva casa de máquinas que bombeaba 16.000 litros por minuto cerca de la península del León, y los pequeños agricultores quedándose sin agua cada vez más. Ya casi no existía la pequeña agricultura en ese entonces, porque una vez que la laguna empezó a desaparecer, el consumo de ciertos sectores empezó a disminuir. Mi nombre es Jenny Caru Soto, soy activista defensora de las aguas, pertenezco a la organización Que No Muera Aculeo, que desde el año 2017 comenzó la defensa de la laguna de Aculeo antes que se secara. La laguna de Aculeo, su problema principal tiene que ver con su propiedad. La laguna de Aculeo es considerada una laguna privada, pero esta laguna privada fue otorgada en derechos de agua a terceros que no son dueños de la ribera y también a fundos y a otros a grandes fundos, a grandes latifundios. El total de las aguas de la laguna de Aculeo fue entregada para estas personas. La DGA y el Estado de Chile no se han hecho cargo ni se han responsabilizado del otorgamiento y el sobreotorgamiento de los derechos de agua. La laguna de Aculeo es considerada una laguna privada. Al ser privada, solo es susceptible de usos mínimos de agua, o sea, uso doméstico, bebida y todo lo que tiene que ver con una casa, no para uso comercial. La laguna de Aculeo fue otorgada total y completamente para uso comercial y no para el destino que debiera tener, que es solamente para bebida y usos mínimos. En ese entonces se comenzó a llenar toda la laguna, todo su borde con casas grandes y también seguían sacándose agua para los fundos cercanos. Estos fundos cercanos trajeron agrícolas, monocultivos de cerezos, de guindos, de cítricos, de almendros y de otros cultivos que no eran habituales en la zona. Esto comenzó a partir del año 2010 aproximadamente, que fue el año en que llegaron la mayoría de los frutales. Desde ese entonces la laguna comenzó un secamiento provocado por la extracción desde los cerezos, quienes extraían 16.000 litros de agua por minuto, y también por el corte de los afluentes de grandes latifundistas. La laguna de Aculeo tiene 3 afluentes principales, que es el estero de Pintué, el estero Las Cabras y el Cepillo. El estero de Pintué fue desviado aguas arriba en el 100% de su caudal para otra cuenca, dejando sin abastecimiento natural a la laguna por muchos años. Este desvío fue respaldado por la DGA, quien consideró que era un desvío natural. Eso no es así, científicamente está comprobado que este desvío no es natural. Y eso fue lo que ocurrió con el estero de Pintué. El estero Las Cabras también fue otorgado en un 100%, que es otro afluente natural de la laguna, y
otorgado un 100% que impiden que las aguas lleguen hasta este lugar. El consumo va a depender de la especie que se utilice, y como aquí más que nada hay guindos, el guindo es una de las especies frutales que más consume agua por hectárea. Está por ahí con la palta. Imagínate, es una cosa de que hubo todos estos cambios de uso del suelo y se empezó a consumir mucho más agua, empezó a llover menos, y así están las distintas teorías. Entonces, claro, el clima, ¿qué tanto tuvo que ver el clima en todo esto? El clima, la laguna no se ha secado, es un cuerpo de agua natural. Ya se han hecho estudios que han reconstruido el clima de la laguna durante los últimos 9.500 años. La laguna no se ha secado en los últimos 3.000 años, y eso hay evidencia indiscutible. Y con todas las mega sequías que han habido, entonces, de hecho, el siglo pasado hubo un periodo de una señal de sequía mucho más grande y larga y extensa que la que hay ahora, que había ahora, y la laguna no se secó. Y había agricultura, etcétera, etcétera. Entonces aquí el problema fue el exceso de consumo, más que nada. Bueno, cuando yo llegué, lo primero que hice, con todo el cariño que le tengo a Culeo, obviamente me di cuenta como hidrólogo del gran problema que había, de todos los conflictos que habían. Me di cuenta que en realidad esto tiene solución, ¿ya? No es muy barata, pero se hace en muchas partes del mundo. Lo que pasa es que nunca se ha hecho en Chile. Ya la solución es recarga artificial de acuíferos. El IPCC lo acaba de decir. El cambio climático es real, ¿sí? Está ocurriendo por causa del hombre, ¿sí? Y está ocurriendo mucho más rápido de lo que se pensaba, de lo que los modelos indicaban, ¿ya? Entonces, ya tenemos que entender que el Chile se secó. Lo que pasa es que estamos comiéndonos las reservas de agua que tenemos en los glaciares. Eso es lo que pasa, nada más. Gran parte de Chile ya está seco. Uso de tecnologías, reutilización de aguas, tratamiento de aguas de la minería, de los alcantarillados, de la industria, no perder una sola gota, ¿ya? Mucha modelación hidrológica, necesitamos mucha instrumentación, la ley del medidor. Aquí en Chile no tenemos idea cuánto estamos consumiendo. Aquí mismo en Aculeo hay 50 pozos inscritos en la DGA, pero en la realidad los locales, cada parcela de agrado tiene un pozo casi. Son miles de pozos. Entonces, y es lo mismo está pasando en todo Chile. En Chile hay más de 60.000 pozos inscritos en la DGA, y en el censo del 2017 salieron 270.000. Es decir, no tenemos idea cuánto estamos consumiendo. ¿Cómo vamos a poder gestionar el agua en un país que se seca si no sabemos cuánto se consume? Gran parte del problema que hay en Chile es que no hay datos. ¿Ya? Hay una estación de la DGA por allá al final, otra que por allá de precipitación, otra de caudal acá, pero no tenemos idea. La precipitación que se alcanza en una estación no se puede extrapolar a un área muy extensa. Entonces tenemos que poner mucha instrumentación en todas las... Tenemos que instrumentar la precipitación, la temperatura, la evapotranspiración, los caudales. Si es que alguien desvía agua de un río con medidor a tiempo real, administrado por la DGA, ¿cierto? Todo eso nos da las herramientas para hacer modelos hidrológicos, considerando la geología de la cuenca, el uso del suelo, proyecciones de cambio climático, cuánto llueve, quién está utilizando agua, y todo eso nos da un modelo y una herramienta para poder hacer una buena planificación territorial. Lo que pasó en Aculeo se pudo haber evitado perfectamente si hubiesen tenido un modelo hidrológico decente. Una vez que se establecieron las plantaciones de árboles frutales, el río Pintué, el principal afluente del acuífero, se desvió casi por completo, junto con otros afluentes importantes como las Cabras, que está completamente desviado desde mediados de la década de 1990. De hecho, la estricta correlación que existía entre la precipitación anual y los niveles de acuífero, es decir, la laguna, se rompió por completo después del establecimiento de las plantaciones de árboles frutales.
aunque las áreas verdes de la cuenca disminuyeron como consecuencia de la escasez de agua. A pesar de lo anterior, el abrupto establecimiento de plantaciones de árboles frutales alrededor del 2010 fue el cambio de uso de la tierra más significativo, siendo no solo la práctica agrícola más demandante de agua, sino que además se riegan mediante sistemas de goteo, eliminando el histórico efecto de recarga de acuíferos que solían tener en cultivos anuales. La perforación de un número indeterminado de pozos profundos y la instalación de una potente segunda estación de bombeo para la captación de agua directamente de la laguna, todo para satisfacer las tremendas demandas de la agricultura a gran escala. Este muelle hace 30 años estaba casi completamente cubierto de agua y hoy la realidad es otra. Con este reportaje quisimos mostrar las verdaderas razones por las cuales esta laguna desapareció por completo.